Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi portal numérico. Soy Marina Peña. Pues hoy vamos a trabajar con los modelos de series de tiempo y análisis ETSI. Para ello yo quiero primero retomar, ¿no? En algún momento lo vimos en modelos econométricos, pero retomar la parte de los tipos de bases de datos, solamente la parte esencial. ¿Por qué? Porque no puede existir alguna confusión en algún momento en cuándo se utilizan y cuándo no. En este caso, bueno, los primeros son los de corte transversal, ¿no? Que incluyen un periodo en específico. No es más de un año, no es más de un mes, no es más de un periodo en específico. Pero sí incluye muchas variables y además un factor importante que son las características de los individuos. En este caso lo identificamos casi siempre con la letra I. En este caso le pusimos personas, pero pueden ser estados, municipios, ciudades, países, continentes y demás. Entonces, el objetivo de esto es que se puedan analizar características cualitativas y cuantitativas de los individuos. ¿De acuerdo? Ese es el de corte transversal. Un solo periodo y muchas variables. Ahora viene el de serie de tiempo, que es el que vamos a enfocarnos esta ocasión. Para realizar este análisis ETSI, ¿sí? Existen diversas componentes que una serie de tiempo puede tener. Pero bueno, la característica principal es que tiene muchísimos años. O muchísimos periodos, ¿no? Ya sea trimestral, de un solo año, pero es trimestral, o muchos años, pero pues pueden ser anual, bimestral, semestral, sexenal, si quieren. El objetivo de todo esto es que tengan suficientes años, que por lo menos se cumpla con 30 datos, ¿no? 30 datos, pero acuérdense que la referencia de 30 datos solamente pues es para que sea el mínimo de información que se pueda conseguir. Hay ocasiones en las que la información es muy escasa y se tiene que recurrir a repeticiones de Bootstrap o repeticiones de Monte Carlo para poder hacer una serie de tiempo lo suficientemente robusta para que se pueda trabajar como debe ser. Por otro lado, tenemos los modelos de tipo de panel, que esos no los vamos a ver en este momento, pero que sí es importante que los tengan claros, ¿no? Esa es la parte importante. Bueno, entonces aquí la parte importante de los tipos de paneles que combina un poco la parte de corte transversal y las series de tiempo. Entonces en este caso pues se tienen individuos, ¿no? Que en este caso es Guadalajara, son capitales, o son estados, o son municipios, o son ciudades, o son países, o demás. Entonces, en este caso incluye más de un periodo, ¿no? Pueden ser 2, 3, 5, y generalmente se utilizan para bases de datos tipo la encuesta nacional de ingreso a gasto de los hogares, o la de transporte, o alguna de encuesta de empleo, porque son, digamos, bases de datos que se realizan en periodicidades muy extensas, o sea, pueden pasar muchos años y vuelven a hacer el estudio, como el descenso de población y vivienda y ese tipo de cosas, pero que solamente son por lapsos de tiempo, ¿no? Entonces el objetivo de esto es que nosotros realicemos un tipo panel, pero aquí la característica es que sí deben ser muchas variables explicativas para que se pueda realizar un modelo pues lo suficientemente eficiente, digámoslo así. Entonces la beta 0 cuenta como un punto ya no cuenta como un punto de origen, sino como una cuestión de características cualitativas de los individuos, ¿no? O sea, ya no sería una beta 0, sino una alfa 0. Por eso el cambio de la letra. En la cuestión de series de tiempo sí incluye una beta 0, que es el punto de origen que todos conocemos, y que además pues cuenta como el componente autónomo de nuestro modelo econométrico.
Bueno, aquí es importante que los intervalos o intervalos de tiempo sean regulares, ¿no? O sea, ya sea diarios, semanales, semestrales, anuales, bimestrales, lo que sea. El punto es que pues se cuente con la suficiente información. Si se tiene menos datos de los 30 datos que se esperan, digo, estamos esperando que sean muchos más de los 30 datos, 100, 200, 500 y de aquí al infinito, pero si se tienen muy poquitos datos, a veces es importante que no que busquen la manera de que se creen más. Por eso se utilizan a veces las repeticiones de Monte Carlo y las repeticiones de Bootstrap, porque pues se necesita que la información sea lo suficientemente robusta. Existe un poco de pérdida de información ahí porque bueno, pues finalmente estás trabajando sobre los mismos datos y pues sí puede existir algún sesgo, pero digamos el análisis puede hacerse más robusto y puede trabajarse un poquito, ¿no? No es muy confiable, no es recomendable, pero si es necesario pues se utilizaría. Entonces aquí se utilizan, por ejemplo, pues los grados de libertad, ¿no? Cuando nosotros estamos en un análisis de cualquier tipo, series de tiempo, modelos econométricos o de panel de datos, pues a veces se realizan grados de libertad, que no significa otra cosa más que pérdida de información, y que es un n-k. N, recordemos que es el número de observaciones, y k es el número de parámetros con los que se cuenta con los que cuenta nuestro modelo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos 5 variables, esos k vendrían siendo, y tenemos 30 datos, de esos 30 datos le vamos a restar las 5 variables que tenemos, ¿no? Los parámetros en sí, las betas las betas asociadas a las variables explicativas, pero acuérdense que también durante el proceso se van quitando, se va restando información por tiempo, ¿no? Estás realizando una prueba y de repente resulta que tiene autocorrelación, pues tienes que quitar un periodo y hacer la diferencia. Si tienes algún problema de multicolinialidad, hay que revisar en dónde está el problema y quitar una variable, ¿no? Por ejemplo, o quitarle el componente a la variable que está generando el conflicto y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces se pueden presentar variaciones reflejadas en interpretación errática, que son los componentes ETSI. Entonces vamos a hablar ahora sí a la parte de los componentes de una serie, que son los componentes ETSI, que son estacionalidad, tendencia, ciclo e irregularidad. Bueno, entonces el componente estacional presenta la variabilidad de los datos generados por las estaciones del año. Los impactos pueden ser positivos en unos periodos y negativos en otros. ¿Cómo es esto? Generalmente nosotros estamos hablando de un componente estacional cuando estamos hablando de periodos en el año que son repetitivos a lo largo de todos los años, ¿no? A lo largo de toda la vida, digámoslo así. Entonces, en este caso se refiere, por ejemplo, a periodos como el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Donde, bueno, pues hay venta de flores, venta de chocolates, venta de regalos, venta de ositos, venta de cosas de ese estilo. Entonces, ese incremento de repente exponencial en las ventas de ciertos productos, bueno, se definen y se refieren a esos a ese componente estacional, ¿no? Es por estaciones, es por situaciones específicas del año. Digo, en estos tiempos cada vez se celebran más cosas, pero digamos, los más comunes son precisamente el Día del Amor y la Amistad, el Día de las Madres, ¿no? También, en ese día pues se disparan los precios de las rosas, y además la venta en general, independientemente del precio, es casi un hecho que van a contratar un mariachi, no sé, la venta de pasteles, la venta de algunos artículos que vayan a poner para festejar a nuestras mamás, y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces son productos que se venden específicamente en ciertas estaciones del año, ¿no? Obviamente no estamos hablando solamente de primavera, verano, otoño, invierno, sino también de ese componente que genera esa
esa sobrecarga de venta, compra, de compras y ventas y de producciones y de todo de ciertos productos. Luego viene pues también el día de la bandera, ¿no? O el día de la independencia, o el día de la revolución, o cosas de ese estilo, que entonces pues ya se disparan un poco los precios de pues banderas, de decoración, de ese estilo. Luego viene pues las fechas de Día de Muertos o de Halloween, ¿no? Como quiera que lo quieran llamar, o que lo quieran festejar, o que lo quieran celebrar, o como quiera que lo quieran interpretar. Bien, entonces finalmente pues viene ya ahí Navidad, pues la venta de regalos, la venta de luces de Navidad, la venta de alimentos, ¿no? Ahí también influye un poco. Y demás. Entonces, sí es importante que aquí pues no se olvide esta parte estacional, ¿no? Es un factor muy, muy normal, en el cual las cosas, pues la venta de artículos se disparan por la misma situación, ¿no? De la oferta-demanda de las festividades. Luego viene la tendencia secular, ¿no? Pues digamos, en ese se refiere un poco a los cambios de la población, en las características demográficas de la misma, ¿no? Algunos ingresos en la salud, en el nivel de educación y tecnología. Bueno, digamos que viene un poquito más por las cuestiones a largo plazo, ¿no? Se ajustan a esquemas con movimientos hacia arriba, hacia abajo, o bueno, pues en algunos periodos se permanece estable. Pero tiene algunos procesos, algunos momentos en los que existen altas y bajas por cuestiones específicas, ¿no? De movimientos, pero bueno, sí es importante que lo se tome en cuenta, porque hay periodos en los que varía por cuestiones pues un poco ajenas a la serie de tiempo en sí, y un poquito más a las cuestiones de procesos o impactos macroeconómicos, ¿no? Ya hablando de todo este andamiaje económico en general. Es importante que se considere que pueden ser impactos que de repente llegan a la serie de tiempo, y que esos, bueno, hay que reducirlos lo más que se puede, porque pues no son, digamos, intrínsecamente el comportamiento de la serie de tiempo, sino fueron impactos que llegaron de momento, ¿no? Es como un meteorito que de repente llegó y puso en jaque a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ese es el estilo. Ese es el tipo de situaciones en las que se presentan. Bueno, luego viene la tendencia cíclica, las secuencias digamos, estas ya las conocemos la mayoría de nosotros, de los economistas, pero bueno, para los que no están identificados con la parte de las cuestiones cíclicas, pues contiene varios componentes, ¿no? O sea, aparte del componente estacional o la parte irregular, pues viene la cuestión de ciclos por pues digamos, cuando se presenta alguna crisis, cuando viene algún problema social, algún problema económico, un cambio de gobierno, cosas de ese estilo, generalmente vienen algunos cambios también en las cuestiones laborales, económicas y demás del país. Entonces, cuando existe eso, viene pues los altibajos de la serie de tiempo en sí. Entonces existen pues cuatro componentes del ciclo, de un ciclo económico, que son la prosperidad, la recesión, la depresión y la recuperación, ¿no? No dependen de factores como el clima o las costumbres sociales, sino más bien son como más bien son ciclos que van digamos, correspondiendo a las circunstancias económicas que se puedan presentar en cualquier país, ¿no? Bueno, las características de los ciclos económicos principalmente vienen siendo la parte de recuperación, porque yo quisiera empezar primero por la cuestión de recesión, ¿no? Porque la recesión es en la que estamos muchas veces los países en vías de desarrollo, y bueno, ahorita, por ejemplo, en los periodos de la pandemia,
por el COVID de SARS-CoV-2, pues existió una ralentización de crecimiento, ¿no? Perdón. Puede haber una caída en los beneficios económicos de las empresas, económicos de las de las industrias o de los locales, ¿no? De los negocios locales que existan en la zona. Aumentan pues, los paros, ¿no? Por cuestiones de inconformidad o cuestiones de afectaciones directas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues empieza a haber una cierta, digamos que es el principio como de un pequeño caos que está empezando a crecer un poco de poco a poco, ¿no? Porque a todo mundo empieza a afectarle la cuestión de la recesión, sobre todo porque es por periodos medio prolongados, ¿no? Entonces, donde ya tienen ahí el cambio y todo, pues es donde empieza el problema. Bueno, caen los salarios, obviamente, porque a veces pierdes el empleo o estás en procesos de perder el empleo, entonces caen los salarios, pierdes el empleo y ya de repente ya no hay ingresos en casa. Cae la demanda, obviamente pues no hay dinero, no puedes comprar más productos y viene pues procesos inflacionarios, ¿no? Que la inflación es un crecimiento sostenido de los precios de algún producto en el año, principalmente de los productos básicos, ¿no? Que son la tortilla, el arroz, los frijoles, las cuestiones digamos que básicas para que las personas podamos alimentarnos, y bueno, pues todo lo demás ya serían no bienes de lujo, pero que no todo el mundo se los puede permitir todo el año, ¿no? Eso es la situación, sino en ocasiones. Y luego viene, por supuesto, un estancamiento de la producción, ¿no? El PIB ahí se mantiene o de plano cae. Bueno, después viene la crisis, ¿no? O sea, yo quise empezar desde la parte naranja porque, bueno, pues es en la que generalmente todo el mundo se identifica, ¿no? Porque todos hemos pasado por algún momento de esos durante pues el periodo de nuestra vida por algunas cuestiones, ya sea de crisis normales, ¿no? De las normales me refiero a pues por cuestiones como cíclicas de la economía, ¿no? Que a veces hay productos que se venden más, otros que se venden menos, el comportamiento de la sociedad no es el mismo un año que el otro y cosas así, pero también por cuestiones de crisis empieza a haber recesiones, ¿no? Bueno, luego viene la crisis, que esa sí es la que es grave, donde mucha gente pierde dinero, donde se cambia el tipo de moneda, donde se le quitan ceros a las monedas, que no es otra cosa más que otro cambio de moneda, pero que al final afecta a la mayoría de la población que tiene ahorros o que tiene ingresos o que tiene pues un guardadito en alguna parte, porque pueden perder todo su valor adquisitivo, ¿no? Entonces la producción caen los beneficios también de las empresas, hay un cierre de empresas, ¿no? A diferencia del otro, pues ya sí caen los beneficios, pero no cerraban las empresas. En la crisis ya cierran empresas, aumenta el paro, caen los salarios, cae la demanda, reduce la inversión, o por supuesto porque pues muchas empresas son extranjeras y pues siempre buscan en donde se pueda obtener mayor beneficio y por ende se retiran. Existe un endeudamiento público y privado mayor, generalmente es más público, ¿no? Se le pide a la Reserva Internacional que te preste bueno, pues alguna cantidad, pero obviamente pues las tasas de intereses pues empiezan a generar problemas, conflictos a lo largo del tiempo, y eso nos empieza también a generar más conflictos empieza a generar conflictos con pues la situación de la población en general, ¿no? Entonces ahí el problema es que pues a veces con cuestiones como el petróleo, con los ingresos petroleros, se termina pagando más los intereses sobre los intereses que ya tiene el endeudamiento público que la misma deuda, ¿no? Entonces eso ya no se abona a capital, sino se abona a los intereses, y eso pues nunca reduce la deuda, solamente la mantiene. Entonces el objetivo de esto, y siendo
administrador competente y muy responsable, me refiero a administrador, pues el correspondiente presidente de cualquier país, pues lo que tiene que hacer es abonar una gran parte de capital para que la deuda se reduzca en lugar de estar pidiendo más préstamos, ¿no? Cuando es necesario, pues no queda otra, pero si no es necesario, no es, o sea, lo importante es que se tome en consideración ese recurso, se ahorre lo más que se pueda y se abone a capital. Bueno, luego se reduce, pues por supuesto, ya lo teníamos arriba, que ya se reducía la inversión, pero bueno, pues es importante que no se olvide. Bueno, después viene la recuperación, ¿no? Y ahí vuelve otra vez como a recapitularse un poco la situación económica de todos los países o de los países que estén en problemas, y crece la producción, crece empleo, crece demanda, crece beneficios. No es tan rápido el proceso, pero va avanzando con su nivel, ¿no? Pues estandarizado natural de recuperación, ¿no? La empresa empieza a recuperar un poco de confianza, las ventas empiezan a crecer un poco, se empieza a necesitar más gente porque pues la producción ya empieza a avanzar, entonces se contrata más personal, o por supuesto que si se contrata más personal la gente tiene más dinero, y entonces es un ciclito muy bonito en el cual pues crece la demanda y obviamente crecen los beneficios tanto para la empresa como para los empleados, siempre y cuando haya reparto de utilidades o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces es muy importante la parte de recuperación de todas, pues esa parte es importante porque, bueno, siempre se espera que uno esté en el auge, en el pico, en la prosperidad, pero bueno, digamos que en la parte de recuperación ya tienes como un cierto rango de estabilidad económica en la que puedes avanzar, ¿no? Bueno, después viene finalmente el auge, pico o prosperidad. Yo por eso les digo que empecé desde abajo hacia arriba para que pues quedara muy clara la situación, ¿no? Cuando ya no hay crisis, cuando ya se superó, cuando ya pasamos la parte de recuperación en la que apenas empezamos a crecer, ya viene un fuerte crecimiento de la producción, ¿no? Del PIB, del Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios finales durante una economía generalmente de un periodo de un año, ¿no? Pero bueno, ahí es importante porque entonces si crece la producción, pues también crecen los beneficios, ¿no? Hay una tendencia hacia el pleno empleo. Tendencia hacia el pleno empleo significa que no hay pleno empleo, pero pues puede haber una tendencia que si lo haya. Es muy raro que exista pleno empleo, que todo mundo esté empleado. Es muy raro, pero bueno, algunos son por elección, otros son porque pues están en un proceso de estudios, o porque bueno, pues en ese momento no tienen ganas de trabajar, o están en otros asuntos relacionados con su vida, con su carrera, con lo que a ellos les interesa, o que de plano, bueno, pues es un proceso constante de empleo y desempleo. Ese trabajo no me gustó, mejor me voy para acá, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso siempre hay un proceso de no pleno empleo, pero sí con una tendencia hacia el pleno empleo. O sea, eso quiere decir que siempre existe, o por lo menos en su mayoría, en la mayoría de las veces, durante el periodo de auge o prosperidad, existe muchísimos empleos disponibles, ¿no? Aunque no se estén ocupando, pero están ahí disponibles por si alguien quiere ocuparlos. Luego vienen los aumentos salariales, ¿no? Ya que estás estable, ya te pagaron tu salario normal. Bueno, pues entonces ya hay posibilidades, como la empresa creció, los beneficios crecieron, todo, y ya tienes cierto tiempo trabajando ahí por los derechos laborales, entonces ya puedes aumentar tus salarios. Viene una fuerte demanda, un crecimiento de los precios, fuertes beneficios económicos para las empresas, y por supuesto hay una mayor confianza de parte de los inversores, tanto nacionales como extranjeros, para crear nuevas empresas o para invertir en empresas ya creadas que puedan crecer un poco más.
Bien, estas son las fases del ciclo económico, digamos, gráficamente. Entonces, pues ahí está la recuperación del ciclo, el auge, la prosperidad. Luego viene una recesión, cuando ya estamos ahí otra vez en cabizbajos por problemas ya sea externos o internos del país, y la crisis o contracción del modelo. Luego, bueno, existe ahí en la página que abajo les pongo, que es beta.inegi.org.mx, app reloj. Aquí aparece el de los ciclos económicos, digamos el reloj de los ciclos económicos, el cual pues te va indicando. Aquí le puedes ir, bueno, más abajito aparece, digamos, ya que entras a esta página, aparece periodos. Entonces aquí se van moviendo como que conforme al proceso. Entonces más o menos, si se fijan, se parece un poco a esto, ¿no? Un poco los colores están un poco cambiados también, pero bueno, más o menos es la idea, ¿no? Nada más ahí me falta un amarillito, pero la idea general es esa. Entonces, cuando ustedes empiezan a avanzar, digamos, en los periodos, estos indicadores son los que empiezan a cambiar un poco también. Entonces, si están en esta parte roja, es en la que no queremos que esté. Si está en la parte, digamos, verde o amarilla, pues más o menos puede ser que vayamos digamos avanzando un poco, pero el problema es cuando de repente pues hay algunos factores que no están creciendo igual que el resto, ¿no? Pero bueno, los más importantes que maneja INEGI es el indicador coincidente, ¿no? Que es más bien en el que todos están como correlacionados, o todos tienen una misma tendencia, tienen alguna amalgama que hace que todos más o menos funcionen igual. Luego viene el índice de actividad económica, el índice global de actividad económica, que es digamos, ese es muy importante, un índice muy interesante, muy completo, porque bueno, pues nos muestra precisamente eso, ¿no? La actividad económica en general, ¿no? De todo el país. Entonces, si ese tiene muchos bajas, muchos problemas de pues aquí picos hacia abajo, entonces estaríamos hablando de que hubo problemas importantes, ¿no? Habría que ver qué periodo fue aquí fue en 2018, ¿no? 2018, pues, más o menos en abril. Entonces en abril hubo problemas, no sé, económicos, algunos problemas políticos, ¿no? Quizá hubo algunas marchas. Entonces en el 2018, antes incluso del cambio de gobierno, pues había problemas. Entonces pues digamos que en general eso es lo que nos presenta el índice de global actividad económica. Luego viene la actividad industrial, pues por la importancia que tiene, ¿no? La inversión y las empresas y todo, y que nunca hay que dejar de lado, que es, digamos, tienen que ir de la mano, nunca deben ir separados del gobierno. ¿Por qué? Porque pues el gobierno usa los recursos públicos para hacer cosas buenas para México, o cualquier otro país, no, en este caso es México porque pues es mi país, pero los gobiernos tienen la responsabilidad de hacer ese tipo de obras y demás. Pero bueno, el sector industrial o el sector privado también, digamos que es importantísimo, porque bueno, pues puede haber más inversión, hay una compatibilidad, brindan empleos y todo ese tipo de cosas. Entonces no puede estar peleado uno con el otro ni el otro con el uno, independientemente de filias y fobias que puedan tener entre ellos mismos. Pero yo creo que lo más importante siempre es que entre los dos sectores exista cierta confianza, y que además estén tan conscientes de que la unión hace la fuerza, ¿no? En este caso, porque si están por separado, entonces cada uno está manejando un país distinto, ¿no? O sea, es como que los empresarios quieren dedicarse a la gente que tiene mucho dinero, y el gobierno quiere dedicarse a la gente que no tiene casi dinero, y entonces ¿dónde quedan los que trabajan y brindan los impuestos, gran parte de los impuestos, y no reciben ningún beneficio, digamos, de estarse peleando entre el gobierno y las empresas? Digamos, ahí ninguno tiene la razón. El chiste es que
se lleven bien, ¿no? O sea, digamos profesionalmente hablando, de que tengan una buena relación para que el país prospere, porque finalmente no olvidemos que lo más importante es que el país, el del que estemos hablando, en este caso en México, pero cualquier país, pues obtenga la prosperidad que se espera, ¿no? Ese es el objetivo. Bien, y bueno, pues finalmente la confianza del consumidor, que en mi opinión es la más importante, ¿no? Porque un consumidor no consume cualquier cosa, ¿no? Porque el ingreso es escaso, la verdad. La mayoría de la gente no gana lo que dicen que ganan, o los promedios que dicen que ganan en algunas estadísticas, sino, bueno, pues la mayoría tiene un ingreso medio, promedio, donde pues sí les alcanza para comer más o menos, a veces para darse un lujito, pero nunca viven, la mayoría de la gente, el grosso de la población, no vive en opulencia, no vive así como que en estándares demasiado elevados, porque para empezar todo es caro, ¿no? Todo es caro. Si te quieres ir a un restaurante, no sé, en Polanco, pues generalmente los precios no son tan accesibles, ¿no? Entonces es muy importante que pues la confianza del consumidor, porque pues es de ese recurso, de ese ingreso que uno cuenta, con el que uno cuenta, es el que le vas a proporcionar a cierta empresa o cierto lugar. A veces pareciera que las empresas están hechas, bueno, más bien así es el mercado, así es el mercado financiero y el mercado económico, en el sentido de que pues las empresas y todos están dispuestos a quitarte tu dinero a como de lugar. Claro, por la buena, ¿no? Pero metiendo en la cabeza que ese producto lo necesitas demasiado, cuando en realidad pues la confianza del consumidor se basa más bien en quién me da un buen precio, quién no me quiere ver la cara, quién me da una buena opción, quién de repente, bueno, pues como soy buen cliente, pues siempre bueno, a veces por lo menos me consiente, ¿no? Me da algún producto adicional o es de muy buena calidad. Yo siempre aquí promuevo mucho que el consumidor pues trate de consumir productos locales, porque para empezar son más sabrosos, también son más baratos, también son más frescos, porque pues vienen de cerca, ¿no? Si vienen productos del extranjero que ya están congelados y todo, no les estoy haciendo mala publicidad, pero si los tienes en el país, pues trata de consumirlos, porque además de todo tienen una cantidad importante de pues de nutrientes, y además pues un país como México, que tiene de todo, pues es más fácil que lo puedas adquirir a un precio mucho más accesible y que sea mucho más sabroso, ¿no? Puedes comprarte 2 kilos en lugar de 3 manzanas del extranjero, que pues a lo mejor cuestan más y que además ni saben tan bien, ¿no? O sea, puede ser, es solo un ejemplo. Después más adelante hablaremos un poco de los químicos que le echan y de la tendencia que tiene la industria alimentaria, pero en este momento pues nos enfocamos en esta parte, ¿no? Bueno, entonces ese es por la parte de los ciclos económicos, y bueno, el otro componente es la tendencia irregular. Esta tendencia irregular pues son factores a corto plazo que son imprevisibles, no recurrentes y que afectan por supuesto a la serie de tiempo, ¿no? El objetivo de este componente, o de entender un poco este componente, es que tiene una variabilidad aleatoria en la serie, ¿no? O sea, no es predecible. El asunto es que impacta muy fuertemente a la serie, pero no es predecible, ¿no? Pues hay algunos tipos de variaciones que se presentan. Algunas son por acontecimientos especiales, ¿no? Como las elecciones o las inundaciones, algunas huelgas o terremotos, o pues algunas variaciones aleatorias por casualidad, digámoslo así, aleatoriamente, ¿no? Las causas pueden ser, no se pueden señalar así como de forma exacta, pero tienden a equilibrarse a lo largo, ¿no? A largo plazo, pero son impactos así como fuertes en la serie de tiempo que no tienen nada que ver con nosotros. Pero bueno, nuevamente las fuentes que yo utilizo principalmente de econometría, eso no quiere decir que no revise otros para darles más información, pero los más importantes, en mi opinión,
son el libro de Wooldridge y el libro de Stock James y Watson, pero existen versiones en español de ambos, ¿no? Pero los dos son de introducción a la econometría, y el de Wooldridge tiene muchísimas bases de datos que nos proporciona para poder hacer los mismos ejercicios que el autor realiza. Bueno, pues muchas gracias por tu atención y por su atención, y que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Mi página de web es marportsoft.webnode.mx y mi portal numérico en YouTube. Adiós.